Damos inicio. Estamos con la lectura del libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Desde el estado de Guerrero nos acompaña el maestro Vladimir, continuando con el último capítulo. También nos acompaña el maestro Torralba, el maestro Albino y el de la voz. Hemos estado platicando estos últimos sábados, acerca de este gran autor que nos hace reflexionar, nos hace entender el alcance de las instituciones, de la prisión, el origen de la prisión y un análisis a la modernidad, ¿no? De cómo estamos viviendo en nuestro país. Pues vamos a dar inicio a nuestro último capítulo y damos la intervención al maestro Vladimir. Adelante, maestro. Gracias, maestro Israel, maestro Albino, maestro Alberto Torralba, y un saludo cordial a todos los que nos siguen, todos los que escuchan y han tenido la iniciativa de escuchar estas reflexiones. Bajo este capítulo, Michel Foucault expone dentro de sus primeras líneas cómo la prisión, la institución, surgió no necesariamente y paralelamente a la creación del proceso judicial, así como a que haya derivado estrictamente de una norma de la ley penal. Es decir, antes las detenciones y las retenciones y este tipo de encarcelamientos eran de manera lógica, de acuerdo a su contexto histórico, eran naturales de acuerdo a sus costumbres y a manera de precisión y de forma ilustrativa. Si buscamos en los antiguos códigos penales, en las distintas leyes, como es el Código de Hammurabi, como es la ley de las 12 tablas, como es el Pentateuco, e incluso asimismo como los libros que componen este Antiguo Testamento, el Pentateuco, Ley, Números, Levítico, Deuteronomio, bajo todos estos conjuntos normativos que van en dirección a regir la conducta del hombre frente al hombre mismo y frente a la sociedad, y bajo estos códigos históricos hacia un Dios supremo, encontramos minuciosamente que en la ley no se hallan instituciones, no se haya establecido este tipo de confinamientos, este tipo de limitaciones, este tipo de control. Entonces, bajo este antecedente histórico, y como lo refiere en sus primeros capítulos Michel Foucault, posterior a los suplicios, posterior al castigo frontal directo del ejercicio del poder del Estado hacia los cuerpos. Entonces, bien, sus intelectuales, César Beccaria, entre Gloucester o Arnold Street, entre algunos otros clásicos, bajo el pensamiento intelectual de que la prisión, anterior a estas leyes, anterior a estos suplicios, a estos castigos físicos directos, el pensamiento se ve reflejado, dice Foucault, la prisión como el progreso de las ideas y el suavizamiento de las buenas costumbres. Es decir, esta prisión reflejaba ya una civilización de cómo imponer una pena y que llevar como fin esta pena el reeducamiento, la radical de confinamientos son métodos o mecanismos o engranajes del cuerpo social mismo sujeto al poder, centros disciplinarios
que llevan dentro de esta institución, la prisión, una forma establecida de cómo dispersar el tiempo, cómo hacer deporte, cómo ejercer algún trabajo, cómo realizar y recrearse el hombre que se ha inadaptado a la sociedad. Y es por ello que supuestamente, conforme aquí lo trata de exponer Michel Foucault, de que cuando salga efectivamente traiga ya buenas costumbres derivado a este centro o método disciplinario, de tal suerte que me gusta mucho Perdimos. Él lo señala así y actualmente lo veo tal cual. Es la pieza esencial en el arsenal punitivo del derecho penal. Bien, maestro. Pues, como lo refieres, entendemos que precisamente la prisión quita toda esta escena pública del suplicio para el efecto de que los gobernados pudieran participar y por supuesto legitimar al Supremo, al rey, al monarca, para el efecto de poder cumplir con esas sanciones de tortura. Pero precisamente como se ha establecido en los otros capítulos de la lectura, ahora todo se hace privado, se hace una reestructura, un cambio de proteger al cuerpo, pero más allá del protegerlo es generar una obediencia, una disciplina a través de la disciplina, la obediencia, y más allá de la cárcel, de todas las instituciones que tenemos. Observar que su objetivo principal era la obediencia, ¿no? En donde se establece, se normaliza el comportamiento, cierto comportamiento, y el ser humano debe ser obediente ante el supremo poder, ¿no? Que es la monarquía, el monarca, el emperador, todas estas figuras que se vienen dando. Y precisamente, pues la intención es que si contamos con esta dualidad de la sanción desde el punto de vista como una gratificación o una pena, poder entenderlos. Pero vamos a escuchar al maestro Albino desde el punto y el análisis filosófico que él puede comprender y nos puede explicar cómo visualiza este análisis del autor. Adelante. Gracias, maestro Israel. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes, maestro Vladimir, maestro Torralba, y todo el público que nos hace bien ver estas transmisiones y escuchar los diálogos, el conversatorio que hemos tenido en nuestras 4 sesiones. Estamos cerrando, de hecho, el último capítulo del texto, que es la prisión, ya el 4º capítulo. Tenemos 3 sesiones previas donde nos hemos reunido aquí a compartir, que es fundamentalmente eso, tener charla, tener diálogo y pensar este texto que, por cierto, está cumpliendo este año 50 años y se dio de manera accidentada, ¿no? Claro. Y en efecto, el análisis que han planteado ustedes dos como antesala da pie a pensar cómo Foucault rastrea de manera genealógica en este método que él considera genealógico, en este desplazamiento de análisis del poder, ver aquellos intersticios claros, rescatar documentos de archivo claros, rescatar análisis de algunos filósofos, de algunos sistemas jurídicos penitenciarios y sobre todo tener a colación pues, la reforma penitenciaria que se da desde los siglos XVIII y XIX. Hay que retomar este planteamiento que él viene analizando en lo que él determina como época clásica, viene analizando los siglos XVII y el siglo XVIII, hasta aterrizarlo en el siglo XIX, cuando es
cuando se reformula, se establece y se da una reforma penitenciaria que Foucault está planteando. Y en efecto, él parte de un principio que plantea que se está ejerciendo un poder de clase, ¿no? Aquí se está viendo muy cerca a las disposiciones de las críticas marxistas, donde el devenir de la historia es una lucha de clases, o el motor de la historia siempre es una lucha constante de clases. Y advierte eso, ¿no? Que en estas nuevas tecnologías de la invención de la prisión, que se ha dado previamente con la organización de los espacios celulares, es decir, donde los sujetos se organizan de manera autónoma e independiente, sin que pueda haber diálogo entre ellos para optimizar sus fuerzas, su pensamiento y toda su fuerza productiva en el quehacer que se les encomienda. Llámese en el taller, llámese la industria, llámese en la aparición de las fábricas, llámese la escuela o llámese el cuartel, ¿no? Como hemos analizado en capítulos anteriores, fundamentalmente en el capítulo de disciplina. Ahora bien, en efecto, la prisión, dice Foucault, no surge con la ley penal, no surge con las reformas penitenciarias. Es previo, ¿no? La prisión es previa. Se viene dando ya en este mecanismo de la invención de los espacios individuales, espacios que impiden el contacto social del uno con el otro para evitar revueltas, ¿no? Y en este mecanismo, pues la prisión se va a valer de una idea clásica que es la privación de la libertad. Sin embargo, Foucault en un primer momento parece que la prisión la está defendiendo como ese fundamento de la privación de la libertad, pero ya en sus análisis nos dice que es mucho más allá. No solo se funda en ese mecanismo de privar a los seres humanos de su libertad, del ejercicio corpóreo que tiene uno de transitar por cualquier parte de la república, del país. En este caso, él analiza los sistemas penitenciarios de Francia, y aunque también retoma algunos análisis que hace Tocqueville en las prisiones de Norteamérica. Tocqueville, que viene a colación, es un gran teórico de los sistemas políticos, estudia mucho en teoría política y tiene un texto clásico que es La democracia en América, y él se encarga de defender estas visiones de la prisión moderna porque sostiene que es la visión más humana, más civilizada de dar castigo a los delincuentes. Ahora, la prisión no solamente es la privación de la libertad, es, como ya planteaba el maestro Vladimir, pues todo un conjunto de tecnologías que han ido apareciendo en los siglos XVII, XVIII y se aterrizan en el XX para tener un mecanismo de control total. Dice Foucault, la prisión es el mecanismo exacerbado de la vigilancia, del control, de la disciplina, del ejercicio de la división celular y requiere de completo silencio. Viene analizando sobre todo las prisiones norteamericanas, la de Filadelfia, y menciona cómo en estas cárceles había un silencio sepulcral. Parecía que era un ritual casi monástico, donde el delincuente tenía permitido hablar con el otro. Tenía que estar en silencio para que con el paso del tiempo, de los días, de los meses, de los años, él pudiera ser consciente de la falta. En esa reflexión en silencio, él tuviera como una especie de castigo propio que él mismo se estaba infligiendo por haber reconocido que había hecho un mal, no solo a una persona, sino que había hecho mal a toda la sociedad y en este caso pues atentando contra quien ejerce el poder del Estado. Es decir, es un mecanismo de control total y hasta cierto punto de tortura que se vive en las prisiones contemporáneas, ¿no? Cuando hay un aislamiento total, donde un sujeto incluso los tienen como, ustedes que conocen más la práctica del ejercicio del derecho penal, han visitado muchas prisiones, pues hay referencias latentes de algunos prisioneros que son aislados durante días, semanas o meses, donde refieren un castigo corporal intenso, pero también psíquico, ¿no? Claro. Sí, son los planteamientos que nos hace Foucault de entrada para ver que la prisión es la tecnología, el mecanismo por excelencia para reprimir a los sujetos y para tener el control total de su cuerpo, de su ser, de su mente y hasta de sus sueños. Claro, y ver esta concepción de la nueva idea de la prisión, quitando los suplicios como algo muy novedoso, como algo progresista para la sociedad, como lo acabas de decir, como algo más humano, y creer que este comportamiento
o ese es el discurso que se manejaba, ¿no? Que este comportamiento generaría conciencia de los que eran privados de libertad. Pero pues la realidad va más allá de esto, ¿no? Porque el comportamiento humano es diverso. El hecho de aislar a una persona genera repercusiones o genera muchas variantes que yo creo que el derecho penitenciario está muy rezagado en México y yo creo que en el mundo. Porque esta aplicación del derecho penitenciario de 1800, desde 1700, y 750, 1770, 1800, creer que privar de la libertad a una persona genera precisamente esa reivindicación social, ¿no? Para que pueda llegar a la sociedad y como lo acabas de decir, desde un punto de un monasterio, el hacer un análisis solo y reivindicarte, ¿no? En la sociedad. Yo creo que es un pensamiento que no comparto porque pues, hay variantes en el ser humano y que esa justificación se mantiene actualmente. Sí. Y que ese pensamiento y esa idea que nos generaron, porque el objetivo de la prisión, ¿cuál era? Hay objetivos de la prisión en ese momento y bajo como lo plantean los teóricos de ese tiempo, ¿no? Es que el sujeto se reivindique, que el sujeto a través del trabajo, a través de maximizar sus capacidades, porque el Estado según lo está dirigiendo, para reincorporarlo a la sociedad, ¿no? Eso es lo que muchas personas creen que pasa, ¿no? Pero la realidad es lo contrario, y Foucault lo dice, ¿no? ¿Qué pasa? Y desde esas fechas ya se están haciendo esos análisis, desde cuando se implementaron estos nuevos criterios. ¿Cuál fue? Y pone ejemplos, que la persona sale de la cárcel, sale de prisión, un obrero que robó, que tenía hambre, sale y es discriminado, es aislado, nadie lo quiere contratar. Nadie lo quiere contratar. Es lo mismo que está ocurriendo ahora. Pero ahora hay un parteaguas que genera una distinción a la protección del derecho humano a protegerlo en el Estado mexicano. ¿Por qué digo una distinción? Porque a partir de 2011 anterior tenemos un parteaguas o una concepción del derecho constitucional y de los derechos humanos muy distinta. Porque antes de los derechos humanos, para los que no son abogados, deben de comprender que todo lo que dice la ley es ley y se debe de cumplir. Finalmente, cuando hay una reforma de derechos humanos, tenemos que analizar precisamente esos derechos humanos, si son afectados o no son afectados, y el alcance que se tiene. Y la mayoría de las normas que existen en nuestro país son anteriores a esta reforma. El sistema penitenciario es un claro ejemplo. Y por ejemplo, ¿cómo se institucionaliza para las personas que están en prisión y cuando salen? ¿Cómo las dejan marcadas? ¿Con qué las dejan marcadas? Con un antecedente penal. Y que estos antecedentes penales los otorga el Estado. Cuando estos antecedentes penales tendrían que ser documento privado que nadie podría verificar. Solo para corroborar si la persona es su primer delito, su primer sentencia. No digo delito, su primer sentencia, porque una cosa es que haya cometido el delito y otra cosa es que le den una sentencia, ¿no? Por muchas causas, que no tenga una correcta defensa, porque no haya aportado pruebas, porque no haya agotado los recursos, o no tenga también un abogado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado pareciera que en la maquinaria o en los planos de la prisión, me refiero a los planes sociales para el efecto de que exista la prisión, pareciera que es un solo discurso, es decir, vamos a mejorar a la persona. Ahora se habla de una reinserción social, restablecer a la persona que fue privada de libertad para que
regrese a la sociedad, pero lo único que han hecho es marginarla, aislarla. Cuando dice Foucault, pareciera que están los que son religiosos cumpliendo con una penitencia y los que no son, es un sufrimiento, ¿no? La cuestión psicológica de la separación, e incluso en las prisiones, para quienes no lo saben, también hay reglas entre las estructuras. Si alguna persona que está adentro, entre comillas, comete alguna infracción, hay espacios de sanciones. Algunas personas de las que hemos representado nos han dicho que a partir de que están en las celdas hay un aislamiento mayor, los llevan a lugares oscuros, como calabozos, y están solos. No saben si es de día, si es de noche, y las sanciones se dan hasta por 3 meses, los encierran, los separan, los aíslan. Y algunos compañeros dicen que son lugares donde está la luz y les ponen un sonido para que no duerman. ¿Se imaginan qué afectación a su psique, a su forma de vida, qué castigos les están generando? Además en esos lugares, ¿no? Y yo creo que pareciera que hay un aislamiento sobre otro aislamiento, porque los sujetos que están ahí, pues están aislados, están en rejas, duermen en rejas, separados. Incluso Foucault también lo establece, cómo están estructuradas las cárceles. Hay todo un pensamiento, ¿no? Ahí de cómo se tiene que establecer la estructura de la vida diaria, y es algo que se está implementando en nuestra vida o en nuestro diario en las penitenciarías. México, por ejemplo, inicia con estos grandes avances de los lugares penitenciarios con Porfirio Díaz. Ahí en la ciudad de Guanajuato hay un museo de la prisión, y se van a dar cuenta que de las prisiones más avanzadas en ese tiempo, les estoy hablando de 1900, de 1890 y tantos a 1900, 1906. Puebla es una de las más avanzadas, la que está ahí en Reforma, que ya no es prisión. Hay un mapa ahí de donde están las prisiones más avanzadas, y precisamente donde está ese museo de la prisión, tú puedes ver cómo estaba dividido. Es un tipo castillo, cómo se dividían las personas, un tipo calabozos, un patio que en algunos momentos a los reos los dejan convivir, pero en la mayor parte están separados, precisamente para domesticarlos, que no contrapongan a lo que en ese momento, el director de los cerezos imponga a través de sus policías penitenciarios, porque como lo dice Foucault, pareciera que ese es otro mundo, ¿no? Y pareciera que es un mundo de personas, o ya no consideradas como personas, porque veamos los alcances que se tienen de las personas que están privadas de libertad. ¿Cuál es? Primero, para los que nos están mirando, hay personas que son privadas de libertad en un procedimiento que todavía no tienen sentencia. Y este procedimiento penal surge a partir del 2008. Se refiere a una prisión preventiva oficiosa, y para ello hay un catálogo. Antes de esta reforma, cada estado establecía qué delito era grave, que era la mayoría. Creo que un 60% de delitos eran los que te estaban encerrando, por ciertas características, que si era un lugar cerrado, que si eran más de 3 personas, que eran características que, como lo dice Foucault, es un arma de dominio, ¿no? De intimidación, de sanción. Y precisamente la prisión es una sanción. Y cómo con el nuevo sistema en México
bajo la presunción de inocencia, una persona es culpable hasta que se le demuestre que es culpable en sentencia. Y no en sentencia en primera instancia, en sentencia firme. Para las personas que no son abogados, son 3 instancias. Con el juez penal, si tienes una sentencia, puedes recurrirla, te vas a la apelación. Si la apelación confirma la de la primera instancia, te vas al amparo. Y si esta confirma lo anterior, ya no hay más instancias. Eres declarado plenamente culpable. Incluso también refiere los jueces de ejecución, surgen los jueces de ejecución. Dice que es el hijo bastardo, ¿no? de la prisión, los jueces de ejecución. Y la realidad es que en México, viendo que la prisión es una pena, en pleno siglo XXI, todavía encerramos a las personas que no tienen una sentencia. Y que precisamente en ese ejemplo que establece Foucault, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que son privadas de libertad que aún no tienen una sentencia? Pierden su trabajo. Si son pater familia, ¿quién alimenta a la familia? Están en la cárcel, muchos pierden a sus esposas. Las nuevas generaciones de hijos de personas que están privadas de libertad, ¿tendrán que comer? No. ¿Irán a la escuela? No. Si la madre se hace cargo de ellos, posiblemente, pero en condiciones mínimas. ¿Y qué va a pasar? Estamos generando, el mismo Estado está generando un problema masivo que va a recaer en personas que tienen hambre, que van a tener que delinquir para poder sobrevivir, porque es lo que se hacen, sobrevivir. Y finalmente, con el nuevo sistema penal, ¿qué refiere? ¿Cuál es uno de los objetivos? La reparación del daño, ¿no? Uno de los objetivos es que el delito no quede impune, proteger al inocente. Nuestro nuevo sistema dice proteger al inocente cuando a la persona la encierran porque hay un catálogo. Eso no es proteger al inocente. Y que se le resarcir los daños, la reparación del daño. ¿Ustedes creen que una persona que fue ingresada a una prisión sin que exista la reinserción porque ya quedó marcada institucionalmente con un documento, va a ir a pedir trabajo? ¿Y qué te dicen en los empleos? Tráeme el documento para acreditar que no tienes antecedentes penales. Ya la marginaste. Se les priva de sus derechos político-electorales. Personas que estuvieron aportando económicamente para que avanzara nuestro país, para el pago de carreteras, para los servicios de agua, de alcantarillado con los impuestos. Y ahora, cuando recae en prisión, ya sea prisión preventiva en una sentencia, pues es marginado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya no es una persona? ¿Ya no sería una persona? ¿Se le quitó la calidad de persona? Hay una contraposición precisamente con este progreso de derechos humanos, y que estas normas que están aplicando y que son vigentes en nuestro país son anteriores y que no se ha hecho absolutamente nada, y que el gobierno federal, a través de la Cámara de Diputados, a través de la Cámara de Senadores y del Ejecutivo Federal, están validando todo esto. Va más allá de lo que pudieran decir, porque también lo dice Foucault, el hecho de generar mayores delitos no quiere decir que las personas dejen de delinquir. Esa no es la solución. Cuando un Estado no ha generado las condiciones necesarias para que las personas sobrevivan y para generar un sistema en donde tengan para vivir dignamente, cuenten
con una casa, los niños tengan educación, se tenga administración de justicia correcta. La realidad es que esto es una verdadera, un discurso en donde muchos de los ciudadanos no se han puesto a pensar en todo esto. ¿Y qué dice Foucault? Y lo dice muy bien. El enemigo del rey es el enemigo de las instituciones. Esa es la lógica que han manejado nuestros gobernantes. Y es lo que prevalece, es lo que estamos observando. Pues tenemos al maestro Torralba. Perdón, maestro Torralba, ¿nos escuchas? Hola, hola. Bueno, pues vamos a continuar en lo que se conecta el maestro Torralba. Vamos dando círculo a las participaciones. Continuamos contigo, maestro Vladimir. Creo que ya está listo el maestro Torralba. Maestro, adelante, maestro Torralba. Le continúo después, adelante. Una disculpa porque no tengo internet desde el viernes pasado. Me estoy conectando desde los datos, me quedé sin internet, me tomaron 2 postes en el teléfono y la verdad no tengo internet, entonces estoy muy intermitente, como que me voy y vengo, entonces me está fallando mucho el internet. Se supone que estaba hablando, pero no sé si me escuchen. Ya te escuchamos. Sí, lo escuchamos, maestro Torralba. Adelante. No sé si me escuchan. Ah, sí, sí me escuchan, maestro. Sí. Ok, una disculpa de antemano. Pues bueno, he estado escuchando un poquito, les digo, porque se me ha cortado un poquito sus intervenciones por la misma situación del internet, pero tratando de regresar un poquito a lo que dice sobre el tema de prisión que estamos viendo, para mí no es más que lo había comentado, creo que en otras participaciones pasadas, ¿no? Es algo que no está tan pasado, podemos decirlo, a lo mejor no es la palabra correcta, sino que estamos viendo la misma problemática, ¿no? Lo mismo que cita en el libro, lo que se analiza en el libro, es la misma problemática que estamos teniendo a la fecha, ¿no? Ahorita lo comentaba usted, maestro Israel, ¿no? Sobre el tema de la reforma de los derechos humanos, el impacto que ha venido, que tuvo desde el 2011, pero de nueva cuenta ahorita tras la reforma que tuvimos el año pasado, la cuestión de la Constitución, a lo mejor al cambio o al nuevo catálogo, ¿no? de delitos que versan sobre la prisión, ¿no? Preventiva, oficiosa, ya no tanto la justificada, ¿no? La oficiosa, pues no es más que regresar a la misma problemática que se menciona aquí, ¿no? Porque se supone que la reforma o lo que se busca o lo que se buscó en esta situación dice, pues bueno, es castigar, ¿no? Sancionar. Entonces a través de la prisión, pues yo busco como que la sociedad o que los presuntos, los acusados, ¿no? Pues bueno, no vuelvan a delinquir. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, metiéndolos a prisión, ¿no? En este caso, justificada o oficiosa, ¿no? Pero la realidad es que ya bien lo comentaron a ustedes, no está teniendo el resultado, no es lo que realmente se está buscando, sino al contrario, ¿no? Hay una violación a los derechos humanos de todos los que están privados de la libertad. Bien lo comentaba usted, maestro Israel, de nueva cuenta lo cito, todos los que están de su libertad, realmente a la hora de salir, si es que llegan a cumplir su condena, pues en realidad no hay una reinserción social como tal, ¿no? Como bien lo menciona aquí en una parte el autor, ¿no? Cuando cita dice, porque la prisión tiene un fin establecido desde un principio, al infringir la ley, un condenado a unas penas ligeras se encuentran encerrados en el mismo local que el criminal condenado a penas más graves, ¿no? O sea, ya era algo que él venía tocando desde hace mucho tiempo atrás, y actualmente a la fecha seguimos teniendo las mismas problemáticas. ¿Por qué? Porque dices, bueno, una persona que a lo mejor está privada de la libertad porque fue y por X o Y razón, como nos pasó hace como 15, 20 días, ¿sí? Una persona que el Ministerio Público quería prisión preventiva justificada, porque al chico se le olvidó pagar una licuadora, metió al carrito del supermercado en la parte de abajo de la licuadora, entonces pasa todos los productos y se le olvida, ¿sí? Porque él en el autocobro no paga la licuadora. Entonces el Ministerio Público, ¿qué es lo que buscaba? Prisión preventiva, ¿no? En este caso, ¿por qué?
pues porque no habían podido acreditar el domicilio y demás cosas, ¿no? Entonces, o sea, realmente no es posible algunas veces entender o razonar el hecho de cómo es posible que a lo mejor un robo de un alimento, ¿no? O en este caso que voluntario involuntario no lo hizo, pues dice, bueno, me equivoqué, aquí traigo el dinero, yo tenía pensado pagarla, pero pues bueno, fue un error, sea el mismo castigo o la misma sanción y en el mismo núcleo, pues bueno, con muchas veces, vamos a llamarlo así, con acusados de delitos a lo mejor hasta de alto impacto, ¿no? Entonces, hay una situación aquí que menciona varias veces el autor sobre el tema de que la prisión no está cumpliendo, en este caso, con el objetivo buscado, ¿no? Que podríamos hablar que es la reinserción social, porque no se está cumpliendo el objetivo, sino que simplemente sigue siendo un castigo, pues muchas veces desproporcionado, ¿no? Es lo que podría decir, maestros. Bien, muy bien, maestro Torralba, gracias por su gran participación. Vamos en forma cíclica, vamos con el maestro Vladimir. Adelante, maestro. Sí, maestros. Aquí, para continuar un poco a las reflexiones, me gustaría citar a Cervantes Saavedra cuando refiere, y en contexto de la rigurosidad de la prisión, en la experiencia del maestro Torralba, maestro Israel, dentro de la constante visita a los centros penitenciarios. Su libro El Quijote señala que la libertad no puede compararse con los tesoros que la tierra encierra o el mar encubre, dado que es el máximo bien que el hombre puede aspirar y con el que nace. Así también señala Eduardo García Maínez, refiriendo que el supuesto filosófico de toda norma, y a lo que es el caso de Michel Foucault y lo que es el caso de la norma penal en el mundo, el supuesto filosófico lo refiere como la libertad de los sujetos a quienes están destinadas las normas penales. Simultáneamente, bajo los postulados de Michel Foucault, es importante establecer que los creadores, los diseñadores de las instituciones penitenciarias, prisiones, su nacimiento, bajo este antecedente que él viene haciendo su recorrido, surge como un mecanismo técnico disciplinario y como mecanismo económico jurídico, dado que expone una serie de cuestiones de cómo cualitativamente van manejando el castigo materializado en una pena, entre otras cosas. Pero es importante también señalar uno de los postulados de Michel Foucault, que si nosotros somos el cuerpo social y estos centros penitenciarios creados son aquellos técnicos disciplinarios, obligadamente preguntarnos por qué necesariamente se ha convertido la prisión como la pena de excelencia. Y dice que tan es su funcionamiento que ha permeado en el cuerpo social, que somos nosotros, en el sentido que es la única que avisoramos para la reinserción. Es decir, estamos siendo absorbidos a este diseño de la prisión, a este diseño disciplinario, entre comillas, en este diseño de coerción, en el sentido de que a quienes castigan, a quienes persiguen el derecho penal, qué delitos se buscan. Cuando Michel Foucault, en sus recorridos de su obra, señala que el delito o los delitos eran una forma de manifestar rebeldía contra el monarca, como lo decía el maestro Israel, maestro Albino, contra los poderosos, los gobernantes. Era una forma embrionaria de rebelión, pero que no perduraba y no se prolongaba, y no era capaz este tipo de rebelión de lograr una unión. De tal manera que dice Michel Foucault que la prisión como tal nace derivado a imponer castigos a aquellos que se rebelaban al granjero, a aquellos que se rebelaban a los patrones, a aquellos que se rebelaban a los feudalistas, a los gobernantes, a los monarcas. Tú robas y ya eres un delincuente. Tú
descompones la máquina, descompones los artefactos, los elementos con los que trabajaba el sujeto en estos centros feudales, en estos centros de confinamiento, de esclavitud. Entonces, si tú descompones estos elementos o si tú robas estos elementos, entonces ya se te señalaba como un delincuente, se te juzgaba y se te imponía una pena. Entonces, nace la prisión para, dice Michel Foucault, para aislar a estos hombres rebeldes, a estos hombres que cometían alguna infracción. Entonces, así también Michel Foucault dice que el sistema penitenciario, las leyes penales son como tal una manera un mecanismo de contradicción en el seno del cuerpo social. Entonces aquí cabe también preguntarse, así estrictamente, ¿cómo o a qué se refiere o qué significa que la prisión y el derecho penal es un mecanismo de contradicción en el cuerpo social, en el seno de las masas? Entonces aquí considero que va bajo el orden de ideas que va diseñado para nosotros que somos el grueso de la población. Porque si nos vamos a las estadísticas, como lo decía, quienes están bajo la prisión preventiva oficiosa justificada o quienes están recluidos mayormente dentro de los más de 293,000 personas privadas de su libertad en todo México, en estos centros penitenciarios, la mayor parte, y me atrevo a decir, si no es que los 293,000 de personas privadas de la libertad son de escasos recursos y son mayormente que tienen las condiciones incluso de pobrezas extremas. Entonces, ¿quiénes cometen los delitos? Nosotros, los más marginados. ¿Por qué el contexto mismo nos absorbe? ¿Quiénes están fortaleciendo las filas de las células delictivas? Las personas que están más orilladas y que están envueltas en un contexto de marginación. Entonces, quienes el Estado, el que ejerce el poder bajo nuestro cuerpo social, que somos todos, tiene como tal la prisión preventiva oficiosa y todo el mecanismo del aparato de representación social, señalando a que es malo, e impunemente se está imponiendo esta medida de la prisión preventiva oficiosa, aumentando sus catálogos, maestros. Sí, bueno, en efecto, continuando con el orden de ideas que ha presentado el maestro Vladimir, Foucault inserta en una parte del texto que incluso la prisión misma no nace de manera dada y definitiva para siempre, ¿no? Sino que en su propio seno está una revisión de una reforma penitenciaria que hemos comentado un poquito y que retoma mucho esta visión de Tocqueville en Estados Unidos, con la intención de que se creen programas para garantizar el funcionamiento de la maquinaria que él llama prisión. Ahora, tenemos ya muchos años, venimos analizando con Foucault el surgimiento de la prisión desde el siglo XVII, siglo XVIII, aterrizado ya en el siglo XIX, con lo que él está pensando, en lo que está viendo, y nace como con una intención de reformar al preso, ¿no? En su origen, hacerlo pagar por su crimen, hacerlo que reflexione, generarle en él una sensación tortuosa de culpa para que pueda resarcir su daño. Un poco dice, el tiempo se vuelve como una cuestión pecuniaria donde él puede de manera culposa pagar por la falta que ha cometido. En nuestros días pues se habla de una reinserción social que tiene los mismos mecanismos o los mismos intereses, los mismos lineamientos, las mismas directrices. Incluso me gustaría rescatar una cita del propio texto. Dice así Foucault: la prisión debe ser un aparato disciplinario exhaustivo. En varios sentidos, debe ocuparse de todos los aspectos del individuo, de su educación física, de su aptitud para el trabajo, de su conducta cotidiana, de su actitud moral, de sus disposiciones. La prisión, mucho más que la escuela, el taller o el ejército, que implican siempre cierta especialización, es omnidisciplinaria, ¿no? Y
básicamente tenemos los mismos objetivos que busca este reencauzamiento del ciudadano, que se eduque, que se le enseñe a trabajar, que tenga actividad física, que tenga educación moral, y parece ser que la directriz de los sistemas penitenciarios. Sin embargo, pues no han sido aterrizados, a pesar de que se han planteado, creado, reflexionado desde el siglo XVII, en nuestros días, aunque son directrices del cuerpo penitenciario, pues no se ve que el Estado realmente lleva esta materialización de los derechos a los presos, a los que están pagando por un delito, que están cumpliendo su sentencia, que realmente se les enseña al trabajo, se les eduque para el trabajo, se les pague dignamente un salario por el trabajo que están realizando dentro de las prisiones, se les eduque. Hay algunos casos que pueden ser a lo mejor contravenir a lo que estoy diciendo, donde algunos presos que han recibido educación han tenido preparación incluso superior, donde se han desarrollado, ¿no? Pero son casos muy contados. Ahora, incluso en una parte Foucault dice que hay una reforma en este contexto, una reforma penitenciaria, y él lo llama charlatana. Dice, aparece inminentemente una tecnología charlatana de la prisión. Ahí podemos pensar, ¿no?, a qué se refiere con esta reforma charlatana de la prisión, de estas tecnologías nuevas que aparecen, quizá que en su seno no tiene el objetivo real de llevar esta materialización de reencauzamiento del ciudadano, de llevarlo nuevamente, reincorporarlo al todo social, porque hay muchos elementos, ¿no? No se le garantiza su salud, no se le garantiza su educación, no se le garantiza su trabajo y por supuesto su pago digno como salario. Por lo tanto, como has apuntado, cumple el preso, cumple quien está cumpliendo la pena encerrado en la prisión, sale a la calle, inmediatamente está marginado con ese documento que se le pide para ver si no tiene antecedentes penales, ¿no? Es decir, ya fue marginado en la prisión y se le aplica una doble marginación cuando sale de la prisión misma. Hoy en nuestros días escuchaba no hace mucho que está precisamente en discusión para ver si desaparece esa carta de antecedentes no penales, porque se ve de esa manera, está vulnerando los derechos. Sin embargo, viendo cómo se ha tejido toda esta artimaña política del poder para tener el control de los cuerpos dóciles y disciplinarlos, pues yo dudo que vaya a desaparecer en un cuerpo legislativo, ¿no? Yo creo que esto se tiene que dar en la lucha de una práctica jurídica crítica. Sí. Adelante. Han apuntado a puntos concretos muy interesantes. Creo que coincidimos los cuatro que estamos comentando este tema. Somos abogados y comprendemos este tejido de normas y el origen de las mismas normas. Comprendemos los tratados internacionales, comprendemos los derechos humanos, y precisamente si una persona primero es privada de libertad, en los parámetros, ya sea cumpliendo una sentencia o como una prisión preventiva, y que también es incongruente una prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa. Justificada, en la Constitución únicamente tendría que ser a una persona que va a seguir cometiendo delitos, y el Estado tendría que demostrar que efectivamente va a cometer más delitos. No una idea subjetiva, sino probar que va a cometer más delitos. Esa sería la única forma de que una persona la pudieran sacar de este grupo social para que no cometa más delitos, es decir, homicidios, a lo mejor de estos delitos que atentarían contra la vida y la integridad física de las personas. Para mí sería el único parámetro. El establecer un catálogo, porque considero que son de alto impacto, pues es algo subjetivo. Es algo subjetivo porque cada individuo tiene un comportamiento distinto. Y si tú, como autoridad, juez y ministerio público, lo quieres encuadrar con diversas artimañas para decir que sí encuadra, pues lo vas a encerrar.
y no hay defensa de la persona para poder gozar de esa libertad. Pero nuestra Constitución dice o establece: no podrá la prisión preventiva, no distingue, oficiosa o justificada, exceder de 2 años. Si no excede de 2 años, entonces la lógica nos dice: ¿para qué estuvo encerrado? ¿O no? Así es. ¿Para qué le encierras 2 años perdidos? Y que esa prisión que la Constitución establece, para los que no son abogados, es el documento fundamental de una nación que regula la conducta de las autoridades y establece nuestros derechos y los medios de defensa para combatir esas irregularidades, esas violaciones a derechos humanos, esa violación a algún derecho como ciudadano que la autoridad comete. Si la Constitución establece que no podrá exceder más de 2 años, ¿por qué las autoridades oficiosamente, aquellas personas que han cumplido más de 2 años, no las han dejado libres? Es un discurso que el Estado ha manejado y sigue manejando, porque ahí dice: ah, no, yo estoy cumpliendo con la Constitución, tú pídemelo. Y se lo pides y te lo niegan. Yo creo que esta figura, como bien lo apuntaste o bien lo dijiste, es un mecanismo de control, netamente, bajo un discurso en donde las personas se pierden, porque yo como persona que, entre comillas, me siento superior a las demás porque yo siento que no he cometido un delito, esa persona tiene que estar en la cárcel, la vamos a señalar. Y pareciera que ese suplicio existe ideológicamente. Ese suplicio ideológicamente subsiste moralmente. Ese es un delincuente, no va a salir, no tiene que salir, que cumpla muchos años, que muera en prisión. Cuando en México y en gran parte del mundo no existe un correcto mecanismo que garantice la defensa de las personas que son o no culpables. La gran mayoría de las personas detenidas, para poderlas detener, les inventan delitos. Y por esos delitos inventados están en la cárcel. Y en esa invención de delitos por parte de la Fiscalía, porque eso es lo que es la invención de la Fiscalía de delitos, generan errores en un juicio, y las personas que son objeto de delitos no se les puede brindar justicia por culpa del sistema, del mecanismo. Actualmente tenemos una reforma judicial en donde todos los ciudadanos le echaron la culpa a los jueces y próximamente se generarán elecciones. Pero el cáncer de esta sociedad son los ministerios públicos, porque ellos son los que investigan, ellos son los que generan los datos de prueba para llevarlos a un juicio, y la realidad es que no lo hacen. Hay que ver estadísticamente cuántas denuncias hay. Hay que ver estadísticamente desde cuándo se presentaron, cuántos fueron a un tribunal de enjuiciamiento. Y pareciera que este sistema está para que seas culpable siempre. Hay un juicio sumario en donde te echas la culpa y tienes beneficios, en donde no cometiste un delito y te tienes que echar la culpa, porque si te llevas un procedimiento estarás encerrado 12, 15 años. Y no lo estoy inventando. Chequen el asunto García Rodríguez, en donde el Estado mexicano no garantizó ese derecho a la libertad. Tuvo que existir una sentencia de un tribunal internacional y que le dice al Estado mexicano: quita la figura de prisión preventiva, quítala, la oficiosa, y justifica que esa persona es un riesgo para la sociedad, pero no en discurso, sino objetivamente, y no lo ha hecho, y no lo va a cumplir.
Llevamos 2 años con esa sentencia, en cumplimiento de esa sentencia. En abril del año pasado se cumplieron los 2 años, ¿verdad? Y no lo está haciendo. Lamentable. Estamos por concluir. Yo creo que este ejercicio fue muy bueno. De atrás de cámaras hay compañeros abogados. Y yo creo que más allá del análisis y la lectura de este libro, tenemos que llevarlo a la práctica. Y uno de los puntos en esta lectura, maestros de ahí que están desde Guerrero, maestro Vladimir, maestro Torralba, y los compañeros que están aquí, está Eric, está Giovanni, está Ezequiel, vamos a hacer 2 mecanismos para erradicar esta violación de derechos humanos a las personas que fueron condenadas y que tienen antecedentes penales, que no deben de andarse publicando por medio país o medio mundo, ¿no? Vamos a promover un amparo sin costo, vamos a proteger estos derechos humanos. Nosotros como abogados comprendemos estos alcances e invitamos a las personas que quieran, si quieren colectivo, lo podemos hacer, pero necesitamos a una persona que tenga o que haya cumplido una sentencia y que ya salió de la cárcel y que ha sido marginada porque no le dan trabajo. Vamos a promover amparo y vamos a quitar esta figura a través de los mecanismos de control constitucional que tenemos, que todavía tenemos, ¿no? Y el otro va a ser un análisis precisamente de alguna persona que esté ahí para que el Estado garantice la reinserción. Es decir, que nos informe qué está haciendo desde que entró la persona. En porcentajes, en números, nos diga qué porcentaje de reinserción tiene y cuál es el método que utilizó para llegar a esa reinserción. Vamos a hacerlo, porque yo creo que en el país no existe eso. Solo los encerramos en un calabozo y si sobreviven, pues van a salir a la sociedad, pero van a morir finalmente. Van a morir, no van a tener empleo, sus familias se desintegraron, posiblemente sus hijos ya sean adultos, ya tengan hijos, y no sabemos qué conflicto se haya generado. Entonces vamos a plantear estos 2 puntos en apoyo y al mejoramiento de la obligación de la autoridad, porque la vamos a obligar a que cumpla con su trabajo, para eso está. Entonces, ¿qué les parece, compañeros? ¿Qué te parece, Torralba? Te escucho. Maestro, se me perdieron los últimos 3-4 minutos, me desconecté por el problema de internet, no alcancé a escuchar, una disculpa. No te preocupes, está grabado y vamos a hacer un buen análisis y avances e ideas progresistas para nuestro sistema jurídico. ¿Nos escuchaste, Vladimir? Sí, maestro Israel, sí, pues un gusto enorme y totalmente en apoyo a las iniciativas, a cada una de ellas. Un gusto que nos está aquí saludando el maestro Fito, mi maestro Fito por ahí anda. Y pues adelante, es fascinante compartir las reflexiones, escucharlos, resulta extraordinario y con todo el ánimo para que tengamos la propuesta del siguiente libro para seguirlo reflexionando y seguirlo comentando. Yo estoy con todo el ánimo y entusiasmo de esperar la próxima propuesta para que ya el próximo fin de semana sea otra obra y en acompañamiento de las iniciativas que vayan surgiendo y se vayan teniendo que realizar e invitar a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, también a participar, a incluirse en estos círculos de lectura que son fascinantes y extraordinarios porque nos dan una perspectiva amplia, nos impulsan también a tratar de poner y seguir
dando un granito de arena desde donde nos encontramos acá en Guerrero, en Morelos, en Tlaxcala, y sin duda a muchas personas que nos escuchan con todo el ánimo e insistentemente la invitación a cada uno de los que nos escuchan para efectos de que se vayan involucrando e incluso participando a estos círculos de análisis, y pues estamos a total disposición, maestro Fito, maestro Israel, maestro Albino, maestro Torralba. ¿Qué te parece la propuesta? No, pues mira, me gusta mucho la perspectiva que le han dado al texto, que no se queda solamente con las ideas. Tiene la intención de impactar en la realidad, y con estos dos movimientos jurídicos que estás implementando, pues se trata de hacer real esos derechos que están consagrados en documentos, en la Constitución, que no solamente haya directrices teóricas en documentos muertos, sino que se le garantice una reinserción social a las personas privadas de la libertad de manera real, de manera concreta. Yo creo que Foucault tiene un gran vigor, lo vemos en sus letras, en sus oraciones, en sus textos. Tiene una gran fuerza, tiene un gran poder, y con motivo de este 50 aniversario del texto que está cumpliendo, que accidentalmente lo supimos, pues es una manera muy digna de honrar una idea o las ideas de Foucault, materializando derechos que tienen que ser rescatados, que tienen que ser respetados. Maravillosa la intención. Bien, bien. Ahí está Rodolfo, Fito. La idea, si nos escuchas, vamos a concluir con esto, invitando a personas que hayan cumplido con su pena y que hayan buscado trabajo y los rechacen, precisamente les generan discriminación porque tienen antecedentes penales. Vamos a hacerlo a través del mecanismo de control constitucional amparo, y la otra hipótesis es de aquellas personas que están compurgando penas en los centros de reinserción social para el efecto de que el Estado nos diga cuáles son los mecanismos que está utilizando y el porcentaje que está cumpliendo con esa reinserción, y que esa persona que salga de cárcel no sea marginada, porque tiene que llegar a la sociedad y que la sociedad la reciba, que participe, que recobre. No será imposible recuperar su vida, pero que pues pueda ser recibida en la sociedad mexicana. Es lo que estamos haciendo, lo que vamos a plantear, y todas las lecturas que vamos a llevar a cabo son prácticas con este tipo de mecanismos de defensa. Pues esto es filosofía jurídica en la vida práctica. Hermano, dime. Fíjate que a propósito de todo esto que dices, hay ya grupos, organizaciones con las que he tenido oportunidad de platicar y pues están interesadas en el proyecto. Están interesadas, por ejemplo, en este tema de cuando no se agota la apelación, que tocabas, pues de prisión oficiosa, ahorita este tema que estás tocando. Yo creo que sería bien interesante hacer este match con la gente y darle lo que no le están dando en supuestamente pues las personas que llevan la rienda de este país políticamente, darles una verdadera opción a través de los mecanismos legales, carnal. Así como lo sostienes, se abandonó en el artículo 18 y 22 el criterio de derecho penal en el acto por el derecho penal del autor, y realmente no hay nada en reinserción, y debería ser el criterio director para todas las políticas públicas, así como lo sostienes, carnal, y no hay nada en eso. O sea, la otra vez me acuerdo que hablabas y decías de por qué las personas tienen que no tener un celular, ¿no? Las que todavía no están condenadas, decías la otra ocasión. Por ahí hubo un amparo que creo que ganó un exgobernador, materializando esa idea que tuviste. También el tema de la apelación, o sea, me acuerdo que este tema
lo tocabas desde, híjole, ya ni me acuerdo, yo creo que 2015, por ahí así, o si no es que antes, tocabas el tema de la gente que no apeló, que podía ir al amparo directo. Es oportuno que la gente vea este tipo de programas. Creo que, pues no es por elogiar ni nada, pero digamos el sello característico de ahí de Calvacurro siempre ha sido la innovación en amparo, o sea, en amparo, carnal. Creo que por ahí también está, cuando Majoje todavía no salía la sentencia de Zompacle de García Rodríguez, te dieron una de CC en un asunto de secuestro. Por ahí había una persona ahí que se reía, que decía que no se podía y fuiste el precursor. Y bueno, no es que te esté echando flores, ¿verdad? Obviamente, pero la neta es que hay un montón de gente, o lo que he estado viendo ahorita, hay un montón de gente en varios grupos que a ver si me voy a entender, que está ávida de una solución a sus problemas. O sea, este gobierno en turno, o sea, está muy enfocado en seguir detentando el poder de una manera incorrecta, y este momento, digamos, histórico que se está viendo en el país pudiera representar la posibilidad única e histórica de que la gente pueda tener soluciones jurídicas. O sea, como en estos planteamientos que te estoy diciendo, cese de prisión, cuando no se agota la apelación, orden de aprehensión, este tema de la reinserción, porque ahí está la letra constitucional, ¿no? Bien interesante, hermano, bien interesante todo lo que están tocando. Pues vamos a empezar a hacer los parámetros para que en menos de 10 días estamos presentando ya el amparo. Hay en los grupos que nos refieres, ojalá y nos puedas apoyar con personas que ya hayan cumplido con su sentencia y que nos puedan proporcionar su carta de antecedentes no penales vigente para promover amparo y quitar la figura a nivel nacional. Y el otro tema, las personas que estén ya sentenciadas y que estén compurgando su pena privativa, para poder pedir al Estado que nos diga en qué estado o qué porcentaje tiene de esa reinserción, ¿no? Y podemos hacer mucho. Y yo creo que es un tema que los gobernados no hemos participado. Yo creo que a nivel mundial, esto podría ser un precedente internacional. Es a lo que me refiero, carnal. O sea, justamente en este momento de oscuridad, donde parece ser que estas leyes que están creando desfavorecen a la mayor parte de, digamos, por ejemplo, prisión preventiva oficiosa, ¿no? Se cortó, ¿verdad? Se cortó. Pues este es el programa Filosofía Jurídica. ¿No? Estamos dando una... que está sujeta a un proceso, ¿no? Ya regresó. Quizás estoy mal. Parece que es el momento de que puedan brillar las soluciones jurídicas, ¿no? Como esto que dices del tema de reinserción, pues no ha habido nada. Esa gente está abandonada. Y a ver, dices tú, vamos a ver cuánta gente está por ejemplo, con un programa de ejecución penal. O sea, estaría padrísimo, la verdad, a nivel nacional impulsar esta idea. Gracias, carnal. Perfecto. Pues vamos a hacer buen equipo. Esto es Filosofía Jurídica desde el punto de vista práctico. Vamos a empezar a hacer más lecturas y vamos a concluir las lecturas con algo práctico, a través de los mecanismos de defensa que todavía tenemos. Si regresa a la Edad Media, pues por más que queramos, pues todos estaremos en la horca, ¿no? Saludos.